Andrea Vesalio fue el primero en conocer a la perfección la estructura del cuerpo humano. Nació en el año 1514 en Bruselas. Entre sus antepasados hubo varios médicos dedicados a la atención de los emperadores de Alemania. Parecía un hombre destinado a la anatomía. Llegó a dominar de tal forma la osteología humana que podía describir cualquier hueso que estuviese entre sus manos con los ojos cerrados. Mientras estudiaba medicina en París, Andrea Vesalio, sediento de conocer la auténtica anatomía humana, llegó a deambular por los lugares donde se encontraban las horcas de los ajusticiados. Buscaba cadáveres. Con ellos construyó diferentes esqueletos, le obsesionaban. Una vez casi fue devorado por una jauría de perros hambrientos donde ahorcaban a los criminales. Su habilidad para diseccionar, unida a su fama de gran anatomista en París, Lovaina y Venecia, le hizo recalar en Padua. Allí fue nombrado profesor de cirugía y anatomía en el año 1537, después de doctorarse. Tenía tan solo 23 años. En la prestigiosa Universidad de Padua se desarrollaron los más importantes hallazgos anatómicos del siglo XVII. Un juez del Tribunal Criminal de Padua, interesado en sus investigaciones, le permitió acceder a una buena cantidad de cadáveres de ajusticiados, según las necesidades de sus clases anatómicas. Con Vesalio ya en Padua, se rompió la antigua tradición del profesor como lector mientras un ayudante diseccionaba. Él mismo, de estudiante en París, contaba que las disecciones las hacían barberos ignorantes y que nunca vio al profesor sobre el cadáver. En la época del gran anatomista Mondino, 2 siglos antes, el maestro en la cátedra se encontraba alejado del cadáver, que abría otra persona, el incisor. Pero cuando Vesalio se hizo profesor de anatomía en Padua, fue él mismo quien usó el cuchillo y los instrumentos. Se sirvió de sus propios alumnos para que hicieran de ayudantes, en vez de los hasta entonces barberos y sirvientes. El curso era agotador. La lección duraba todo el día. Comprendía la disección de cadáveres humanos, completada con estudios anatómicos de animales muertos y vivisecciones. Empezó sus lecciones exponiendo las enseñanzas de Galeno, vigentes desde hacía 1000 años, pero al diseccionar él mismo de cerca, vio las diferencias entre el texto y la realidad. Observó que el hígado no tenía 5 lóbulos, sino 2, que el esternón no estaba dividido en 7 partes, sino en 3. Tampoco encontró poros en las paredes del corazón. Llegó a la conclusión de que Galeno había expuesto la anatomía del simio y para los órganos internos se había servido como modelos del cerdo y del perro. Con estos elementos había compuesto una anatomía del hombre. Era tal la autoridad de Galeno que Vesalio recibió muchísimas críticas, entre ellas las de su propio maestro de París, Silvius, que para defender la autoridad de Galeno le llegó a decir incluso que la constitución del cuerpo humano había cambiado desde la antigüedad. Vesalio decidió abandonar las enseñanzas de la anatomía tradicional para explicar y describir los órganos tal y como los veía. Este viraje hacia la realidad lo había dado primero la pintura. 50 años antes, Leonardo da Vinci había disecado 30 cadáveres humanos y había hecho dibujos fidelísimos. Recomendaba representar el cuerpo desde su interior hacia el exterior. Dibujaba primero los huesos, después los tendones, los músculos, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos y finalmente la piel. Da Vinci fue el primer anatomista que concibió la idea del hombre de cristal. En sus dibujos aparece un tronco transparente en el que se pueden ver los órganos internos. Vesalio elevó la docencia de la anatomía a un grado hasta entonces desconocido. El método moderno de la investigación anatómica actual se basa en la práctica de la disección sobre el cadáver humano, tal y como hizo él. Situó al hombre en el centro de su interés y abogó por una representación fiel de la naturaleza.
Abandonó la anatomía tradicional para componer un nuevo tratado acorde con la realidad del cadáver, el Tratado de Anatomía, editado en el año 1543, después de 3 años de intenso trabajo. Se lo dedicó al emperador Carlos V. Eran 600 páginas y 300 grabados. La primera anatomía humana auténtica. Constituyó la primera obra científica y médica del mundo moderno. No solo la calidad del dibujo y la precisión del detalle eran inmensamente superiores a la anterior, sino que comprendió el auténtico fin de la ilustración. Junto a los dibujos había textos, tenían un valor práctico, ayudaban a la memorización. Así comparó las formas anatómicas con objetos conocidos. Dio nombre a los huesecillos del oído por su parecido con el yunque y el martillo, y la válvula auriculoventricular la llamó mitral por su parecido con esa parte del atuendo del obispo. La obra está dividida en 7 libros. Los mejores son los dedicados a los huesos y a los músculos. Hizo hallazgos anatómicos y correcciones a Galeno, entre ellos la negación de la existencia de la rete mirabile, una red de pequeñas arterias que se pensaba desde la antigüedad que se encontraban en la base del cráneo. Su obra es cercana en importancia a la de Copérnico. Si ésta sacó a la Tierra del centro del universo, la de Vesalio reveló la estructura verdadera del cuerpo humano. Rebatió cualquier autoridad sobre el conocimiento anatómico que no se basara sobre la experiencia en la observación, incluyendo al intocable Galeno y a los saberes de la antigüedad. Su obra fue posteriormente recogida por otros anatomistas, pero todos se basaron en Vesalio, cuyo detallismo hizo fácil para los otros realizar nuevas contribuciones. Con él se inauguró la Escuela Anatómica en Padua.